Hola chicos, buen día. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, yo escucho bien. Gracias, Franco. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Yo voy a sacar mi video. Entonces vamos a continuar con lo que era esta primera parte de introducción a lo que es robótica en general. No se olviden que estas primeras clases que estoy dando sobre cinemática son clases que en el pregrado ya las cubrí, entonces por eso las estoy pasando bastante rápido y varias cosas, si no muchas, van a quedar a cargo del estudio particular de ustedes. Eh, Bien, en la clase pasada nosotros ya habíamos quedado eh, en esta parte de lo que eran las ruedas, y en particular vimos también que a las ruedas nosotros las podíamos parametrizar. En este caso son dos parámetros, dos offsets, el B en este caso, de que es el juego que tiene la rueda en su propio eje, y un parámetro D, que es la diferencia entre el eje por donde gira la rueda, digamos, y el punto de adherencia al chasis. Ambos parámetros, en realidad lo que se busca siempre, bueno, B no puede ser igual a 0 porque, caso contrario, por su propia configuración, la rueda quedaría dura, no giraría. Entonces, pero B siempre tiene que ser muy pequeño. Y D en particular no es necesario que sea diferente o sea, no es necesario que sea 0, y va a depender ya del tipo de rueda que estemos utilizando en nuestro robot. En particular, estas ruedas se conocen como ruedas castor o ruedas locas, y es la típica ruedas que tenemos en nuestras sillas, por ejemplo. Vimos también estos dos casos de ejemplo. En este caso tenemos la rueda sueca, eh, y que la configuración de la rueda sueca, al menos en lo que hace a cómo colocamos las ruedas respecto al chasis, es similar a lo que se conoce como ruedas normales o no holonómicas. Vimos estos tres ejemplos en nuestra clase anterior. Ahora, lo interesante, chicos, es ver, si me están escribiendo aquí un chat, si D es diferente de 0, Luis, no va a girar por la simple razón, por esta simple razón. Mira, vamos un poco atrás. Aquí tenemos esto. Yo creo que tu pregunta es si B es igual a 0. Si B es igual a 0, no va a girar, porque esta, digamos, columna con esta otra columna van a terminar apretando a la rueda, por lo tanto no va a girar. Tiene que tener cierto juego la rueda para que se mueva libremente sobre su eje y gire. Si D es igual a 0, sí va a girar. Sí, por favor, puedes usar Profe, el sonido. quiere decir de que no va a estar fijo, ese B es variable y depende del movimiento del robot, no es de que esté fijo siempre ese B. A ver, lo que pasa es que B tiene que ser lo suficientemente pequeño para que la rueda no juegue tanto en su eje. Eso por un lado. Por el otro, si B es grande, a ver, si B es grande, la rueda va a jugar mucho y el robot definitivamente va a derrapar. Si B es pequeño, o sea, no puede ser 0 en este caso, porque ambos, llamémosle columna, la verdad, no conozco el nombre de los lados de la horquilla, van a estar apretando la rueda, si B fuera igual a 0, de tal forma que la rueda no va a poder girar, va a haber fricción entre los lados de la horquilla respecto a la rueda. Entonces B tiene que ser muy pequeñito, con la suficiente distancia para que la rueda pueda girar. Por supuesto, hay formas acá en que uno puede empezar a jugar con el diseño para que, por ejemplo, podamos conseguir un B que tienda a 0. Un ejemplo típico es cuando se tratan de ruedas del tipo pasivas, esto es, ruedas que solamente transmiten movimiento, y tenemos un rodamiento. Entonces, el eje, aquí, este eje, lo podemos colocar súper fijo al círculo inferior del rodamiento, queda agarrado el rodamiento respecto a este eje, y en la parte externa del rodamiento colocarle la rueda. Y de esta manera, por ejemplo, podemos dejar la rueda fija y no va a tener el movimiento, el offset B. Bueno, o sea, lo puede tener, pero no va a cambiar en el tiempo, va a estar fija. Pero en las ruedas más comunes, por ejemplo, las ruedas castor, las que les mostré en el ejemplito, en el robotito que tengo acá conmigo, la clase pasada, o las mismas ruedas de sus sillas, son ruedas que no tienen ese rodamiento específicamente, y por lo tanto, el B no puede ser igual a 0. La rueda tiene que moverse libremente, un poco al menos en ese eje, para evitar que los lados de la horquilla terminen apretando a la rueda. Eso, Luis.
pero sin embargo igual podemos jugar con los diseños, o sea, tenemos la suficiente mecánica y tenemos la imaginación, digamos, para poder proponer diseños que nos optimicen de alguna manera la rueda. En este caso, chicos, yo lo que recomiendo es que la rueda no se mueva libremente en el eje, porque al moverse libremente en el eje tenemos ya entonces algo móvil de nuestro robot que nosotros no podemos controlar. Ustedes saben que en un sistema, cuantas más variables haya que no controlamos, que no podamos controlar, más riesgo a la inestabilidad o caos podemos tener. Entonces, lo ideal es que todas las variables de nuestro sistema nosotros las podamos controlar. Y en este caso específico, debido a que las ruedas transmiten el movimiento directamente de los motores, y nosotros controlamos los motores, entonces, por defecto, controlemos también las ruedas. Bien. Sigamos entonces. Las ruedas que habíamos visto en la clase pasada, espero haberte respondido a la pregunta, Luis. Estas ruedas ya pasadas, junto con la rueda esférica, un poco de las configuraciones de ruedas omnidireccionales que se llaman. Recordemos, esto se conoce como rueda sueca, esto también. Una particularidad es que el movimiento de los rodillos transmite el movimiento a los restantes. Las ruedas mecanos que permiten el movimiento también en todas direcciones, pero necesitamos más de una rueda. En esta rueda en particular, fíjense, nosotros podemos, para que el robot se pueda mover en cualquier dirección sin girar su chasis, necesitamos las ruedas que se conocen como ruedas omnidireccionales, ya sean ruedas suecas o las ruedas mecano. Y hay otras más. Nosotros no las vamos a estudiar tanto en detalle porque no estamos tampoco tan obsesionados con las ruedas. Entonces, para que el robot, el chasis, se pueda mover de manera omnidireccional, y esto es en cualquier dirección, sin cambiar la rotación del chasis, necesitamos este tipo de ruedas, pero no solamente una, necesitamos varias. Y es por eso, por ejemplo, que vimos el ejemplo del robotino de Festo, que necesitaba 3 ruedas suecas, y vimos el otro ejemplo del U-Bot de KUKA, que necesitaba 4 ruedas mecano. Y así nosotros podemos extender los ejemplos a diferentes tipos de estructuras. Aquí un ejemplito más de una rueda castor o rueda loca, que es del robotito que les mostré la clase pasada. Aquí está el offset, evidentemente no lo vamos a ver así a simple vista, pero esta rueda para poder girar no tiene que estar tan apretada a los lados de la horquilla. Y las ruedas típicas que armamos los diferentes robotitos de hobby. Y aquí un soporte esférico, es para ruedas tipo esférica, y el problema que les dije, por supuesto, es que cuanto más peso le pongamos al robot, la bolilla más se va a aplastar respecto al recipiente que la contiene. Y va a ofrecer más fricción. Aquí algunos ejemplitos de diferentes plataformas. Algunas de estas las tenemos en mi laboratorio, son de juguete, la verdad. Esta y esta, por ejemplo, que las pueden conseguir realmente por poco dinero. Esta otra, que es típico de los camioncitos de control remoto. Nosotros tenemos uno que, por cierto, no es barato, costó $1000, pero que tiene una doble dirección. Podemos controlar la dirección con las ruedas de adelante y controlar la dirección con las ruedas de atrás. Y tiene doble tracción con las ruedas de adelante y con las ruedas de atrás. Es bien interesante el juguete. Podemos tener de este tipo de plataformas que son de las más comunes. Todas estas, chicos, tienen el modelo excepto esta, el resto tiene modelo uniciclo. Inclusive esta que asemeja mucho a cómo funciona un tanque o un modelo de oruga. Sin embargo, fíjense que tiene una configuración de espejo de motores. Tiene 2 motores, uno por acá, que transmite el movimiento a esta otra rueda a partir de la oruga. Tiene este otro motor y transmite el movimiento a la otra rueda lateral a través de la oruga. Estas 2 ruedas pueden confundirse en una sola porque transmiten el mismo movimiento, y estas otras 2 ruedas se confunden con una sola porque transmiten, insisto, el mismo movimiento. Y es por eso que esta configuración es uniciclo también. Este mismo diseño por fuera lo podemos ver en este robot por dentro, con la particularidad de que en vez de ponerle una oruga, pusimos una rueda. Entonces tiene una rueda activa y una pasiva del mismo lado, y del otro lado tiene la rueda activa en diagonal y la rueda pasiva en el mismo lado. En este tipo de configuraciones ya podemos empezar a jugar un poco más. Podríamos tener, de hecho, las 6 ruedas activas, 3 de un lado y 3 del otro, de nuevo funcionando en esa configuración espejo. Y esto es lo mismo, en donde tenemos una rueda activa, la otra pasiva, esta rueda activa y la otra pasiva. Eso nos permite tener el punto de control en el medio. Si tuviéramos las 2 ruedas traseras, por ejemplo, activas, y las 2 ruedas delanteras pasivas, lo que vamos a hacer es llevar el centro de masa hacia atrás.
Eso nos puede causar que al final el vehículo termine volcando. Por eso es que tenemos, en este caso, un motor de este lado y el otro de este otro lado, e intentamos que las baterías y el resto del peso vayan distribuidos acá en el medio. Y aquí tenemos un ejemplito de un robot omnidireccional muy parecido a lo que era el robotino que vimos en la clase pasada. ¿Profe? Sí, dime. ¿Cuál es la ventaja de tener esas ruedas oruga respecto a tener, por ejemplo, las mismas ruedas pero solo con un neumático? Bueno, mira, el tipo de rueda, como dije en su momento cuando diseñamos robots, dependen de la tarea que vas a hacer. Las ruedas, que se conocen como ruedas normales en realidad, las ruedas con neumático, como estas que son de juguete, la ventaja que tienen las ruedas orugas es el tipo de terreno. Aquí, en estas ruedas, por ejemplo, son susceptibles de que suceda un hundimiento, por ejemplo, en arena, ¿sí? Se pueden hundir. ¿A quién no le pasó? A mí me gusta manejar en terrenos difíciles, de hecho, por eso, bueno, intento, al menos los vehículos que he tenido en mi vida siempre han sido más para todo terreno. ¿A quién no le pasa que la rueda queda patinando, le decimos, no sé cómo lo dicen acá en Chile, queda la rueda patinando en el terreno? Entonces tenemos que poner otro tipo de tracción para sacar el vehículo. En este tipo de casos, que son parecidos a los tanques, las ruedas que son tipo orugas permiten el movimiento en casi cualquier tipo de terreno. Por supuesto, definitivamente van a derrapar, sobre todo cuando giren, va a derrapar toda la cinta, de hecho. Pero ese derrapamiento es necesario para poder provocar el movimiento. La ventaja que tienen las ruedas orugas es que en este caso nos permiten atravesar cualquier tipo de terreno e inclusive pasar por encima de rocas. Porque aquí lo que está en contacto, fíjate, la diferencia también es el contacto. Esta rueda rígida, supongamos, indeformable, el contacto que hace con el terreno es una línea. Aquí el contacto que hace con el terreno es un plano. Entonces nos da más estabilidad. Pero el tipo de ruedas, si va a tener, en este caso 4, va a tener 6, va a tener este tipo de chasis, con este tipo de ruedas, el tipo de material que va a ser el caucho, o este otro tipo de ruedas va a depender de la aplicación y de las restricciones que tengamos. Si vamos a trabajar outdoors, afuera, definitivamente este tipo de ruedas no nos sirve porque no van a poder pasar, por ejemplo, no van a poder andar en el césped. Esto necesita de una buena fricción y no se pueden destrabar. O sea, si esto entra el césped en medio de los rodillos, la rueda se nos va a trabar. Este, en cambio, funciona súper bien para cualquier tipo de terreno y aplicaciones outdoors. Si es aplicaciones indoors, estas ruedas al final lo que van a hacer es perder energía, porque en aplicaciones indoors, suelos planares, en superficies que de alguna forma tenemos el pulido controlado, este tipo de ruedas o este otro tipo de ruedas van a funcionar súper bien. Entonces depende también del tipo de aplicación que tengamos. Entonces todas esas son cuestiones variables que tenemos que considerar. Y solamente para responder, creo que fuiste vos, Luis, porque no me apareció el cartelito de quién hablaba. Solamente para responderte y hacer un poco corto la explicación, depende del modelado terramecánico que vos tengas. Cuando hablo de modelado terramecánico es porque la interacción rueda-terreno hay una dinámica asociada. Esa dinámica se conoce como la dinámica terramecánica. Entonces hay parámetros, hay formas de modelar, de tener un modelo entrada-salida de la interacción rueda-terreno. Y dependiendo cómo nosotros queramos ese modelo, si lo queremos más complejo, más simple, más robusto, etc., es que vamos a ir por una configuración u otra, un tipo de rueda u otro. Para el que le interese, por ejemplo, a mí me gusta mucho y lo tengo como libro de cabecera, yo les voy a mostrar ahora por video, el libro que utilizo para decidir, por ejemplo, sobre el tipo de plataformas. Y lo voy a mostrar nada más porque esto no es parte del ramo, que es este libro, Vehicle Dynamics. Este es uno de mis libros de cabecera para todas mis aplicaciones. Y ahí hay capítulos y capítulos, es uno de los libros, hay tantos. Habla de capítulos y capítulos de cómo uno tiene que elegir el tipo de rueda que le vamos a poner a un vehículo. Entonces no es tema trivial, no es tampoco el objetivo de este curso, pero solamente para dejarles indicados que vamos a tener, digamos, problemas de... ¿Esta era la PPT? Ya, vamos a tener de hecho problemas de ruedas. Nada más que en este curso no nos vamos a adentrar tanto en eso. Para el que quiera, por supuesto, puede hacer la tesis conmigo. Y este es uno de los temas que nosotros en mi grupo abarcamos, ¿sí? El derrapamiento, cómo minimizarlo, cómo modelar, ya sea heurística o determinísticamente, o sea, bueno, heurístico y determinístico hasta puede ser lo mismo, estocástico y determinísticamente,
esa interacción. Bien. El tipo de plataformas podemos encontrar de las más diversas, chicos, ¿sí? Así que vamos a concentrarnos en algunas poquitas para ejemplos. Hay tantas plataformas como imaginación uno tenga. Las típicas son, por ejemplo, esta configuración que es como la car-like que nosotros mencionábamos. Aquí el eje sale torcido, chicos, pero por favor entiendan que son las ruedas, no el eje el que se tuerce. Entonces tenemos las ruedas traseras que son de tracción, las ruedas delanteras que son de dirección. Esto es el tipo biciclo de tracción trasera. Podemos tener las ruedas delanteras de tracción y ruedas delanteras de dirección, y es el tipo biciclo de tracción delantera. Siempre que no tengamos un... me olvidé de pasarles lo que era el diferencial. Les voy a, si me acuerdo, se los voy a pasar hoy. Me olvidé totalmente. Podemos tener plataformas que son más complejas, como las que yo les dije, de tener los dos ejes, las dos ruedas delanteras de tracción y dirección, y las dos ruedas traseras de tracción y dirección. En ese caso, chicos, es súper importante que ustedes sepan que las señales de control no deben estar desacopladas, porque si la tracción en este tipo de vehículo, la tracción trasera es para atrás y la tracción trasera es para adelante, lo que va a terminar ocasionando es que el vehículo derrape y que al final atente contra su integridad, ¿sí? Y finalmente tenemos ya plataformas mucho más comunes, donde tenemos las ruedas que son más, las ruedas independientes, las traseras, y las delanteras son ruedas de apoyo, por ejemplo. Hay diversos tipos de plataformas. Tenemos esta otra, que es la que nosotros vimos, como la es la del U-Bot, cuando tenemos 4 ruedas Meccano. Podemos tener la plataforma omnidireccional, perdón, uniciclo, que es cuando tenemos las dos ruedas de tracción independientes, ¿sí? Y dependiendo de la diferencia de velocidad de ellas, es que gira para un lado o para el otro, y rueditas de apoyo acá. O podemos tener otro tipo de plataformas que nosotros ya no las vamos a ver, que son más como piernas, en donde las ruedas son ruedas tipo castor, en este caso, y tienen tanto tracción como dirección incorporadas. O bien podrían tener solamente tracción, pero que se alejan del chasis con offsets. Vamos a ver cómo, y a grandes rasgos, cómo una rueda, al menos cinemáticamente, condiciona el movimiento del chasis. Para eso supongamos el ejemplo de la ruedita que tenemos acá. La rueda, nosotros conocemos el radio, conocemos la velocidad de giro y sabemos dónde está adherida al chasis. La configuración, fíjense, cuando se adhiere al chasis, la rueda no puede girar sobre un eje que podría estar acá. La rueda solamente gira respecto a este eje. Por lo tanto, en una vista desde arriba, el beta es constante. Aquí tenemos la rueda, aquí tenemos el punto de control, hay una distancia L hacia el eje de la rueda, que es este eje que está acá, y hay un ángulo alfa, ¿sí? Este punto le vamos a llamar punto A, que es el punto de adherencia de la rueda respecto al chasis. La rueda puede ser activa como pasiva, no interesa en este caso. La rueda tiene una velocidad tangencial, perdón, una velocidad lineal en este caso, que vamos a llamar V. Como conocemos nosotros cuál es el radio de la rueda, si dividimos V entre L, nos va a dar la velocidad angular de la rueda. Ahora, y esto ya queda un poco de ejercicio para ustedes, si trigonométricamente nosotros queremos ver cuánto esta velocidad influye en el movimiento del vehículo, nosotros podemos propagar esta velocidad en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección teta, de nuestro vehículo. Entonces, si nosotros hacemos la propagación, podemos hacer una muy simple. Fíjense, aquí tenemos esta restricción que tenemos acá. Fíjense que tenemos, hay dos términos, hay un signo menos acá. Este R por phi punto no es otra cosa que la velocidad lineal de la rueda, que la podemos llevar al otro miembro de la ecuación. Lo que yo quiero mostrarles acá es que las velocidades en coordenadas locales transformadas a coordenadas locales del robot nos van a dar componentes en esas coordenadas. Esto es cuánto, o sea, a grandes rasgos, cuánto esta velocidad tributa a el movimiento del robot en sus grados de libertad. Por ejemplo, si queremos ver cuánto tributa esta velocidad V al movimiento en el eje X, por supuesto, solamente tenemos que hacer V coseno de algo, que es el ángulo que tenemos acá. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este algo que está aquí? Ya miren, vamos a hacer el acorde entonces. Aquí tenemos un eje
un eje horizontal, aquí tenemos un alfa, significa que el ángulo entre esta línea que está acá y un eje horizontal imaginario valen alfa. Aquí tenemos el eje Y, que es vertical, el eje Y. El ángulo restante entre el eje Y y esta línea que está acá es 90 menos alfa más beta. Y ese ángulo restante acá es el ángulo que está faltando acá entre el eje horizontal imaginario y el vector B. Entonces, si nosotros, eso es 90 menos alfa más beta. Por lo tanto, B coseno de 90 menos alfa más beta no es otra cosa que B por el seno de alfa más beta. Entonces, si queremos ver cuánto tributa esta velocidad B al movimiento en X, solamente tenemos que proyectarla, y esto es por seno de alfa más beta. Idéntica manera lo podemos hacer para el eje Y, que nos queda el ortogonal coseno, menos coseno de alfa más beta, y esto es el signo menos simplemente porque la propagación de B va a ser hacia abajo en el eje X. Por eso el signo menos, regla de la mano derecha. Y luego, ¿cuánto tributa a tita? Y o sea, a la rotación en general, y esto un poco más difícil de sacar, es el coseno de beta, fíjense, pero por el ángulo. Y esto es porque estamos hablando de una velocidad angular, perdón, por la distancia, L. Entonces lo que queremos sacar es cuánto esta velocidad V genera el movimiento angular de esta manera. El signo menos es de nuevo por regla de la mano derecha, y esto no es otra cosa, fíjense, que propagar V en beta, y esto es tener B hacia abajo ortogonal, por eso es que lo tenemos por coseno de beta. Entonces B nos va a quedar apuntando, va a ser 90 grados respecto a este segmento L, y luego multiplicado por la distancia nos va a dar entonces la velocidad, nos va a dar entonces cuánto tributa a la velocidad angular. Esa es la restricción que nosotros tenemos, y esto se conoce, ya lo vamos a ver, como la restricción puesta, en este caso por una rueda tipo castor, o una rueda común, digamos, y es lo que se conoce como la restricción no holonómica. Básicamente lo que nos está diciendo es que la velocidad, como la velocidad v tributa a los diferentes ejes. Luego, chicos, hay otro tipo de, fíjense que aquí se nos forma este vector que está acá. Con este vector también tenemos el ortogonal a este vector, que va a ser el coseno, el seno y el seno en este caso. Esto es ver cómo tributa v en las otras dimensiones. Y fíjense que ese tributo, digamos, de v en las otras dimensiones lo tenemos que hacer idénticamente igual a 0. ¿Alguien se anima a decirme por qué tiene que ser igual a 0? Si no fuera igual a 0, estaríamos diciendo entonces que v está colaborando para el derrape. Nosotros sabemos, como condición de diseño, que nuestras señales de control no provocan el derrape. Existe derrape, ¿sí? Pero no es provocado directamente por nuestro modelo. Si fuera provocado por nuestro modelo, es porque nuestro modelo incorpora el derrape. Nuestro modelo no incorpora tal derrape. Entonces, cuando les digo cuánto V colabora al eje X, nosotros estamos buscando ahora cuánto V colabora a el ortogonal. Entonces, lo que al final, fíjense, nos queda, como esto lo pasamos al otro lado, nos queda que las velocidades en los diferentes ejes locales del chasis, pasamos por una matriz de transformación, lo llevamos a un marco de coordenadas global, entonces obtenemos las velocidades en el marco de coordenadas global y están representadas solamente por la velocidad que tiene la rueda. Es la velocidad v. En todo caso, cuando nosotros hacemos el análisis de la velocidad ortogonal, estamos buscando cuánto la velocidad v tributa en movimiento, pero en esta dirección. Y como nosotros dijimos que nuestro modelo no incorpora el derrape, entonces por eso es que le ponemos 0. Y así, fíjense, nosotros hemos llegado a dos modelos. No voy a ahondar en detalles en esto, se los dejo para el que lo quiera leer un poco. Nosotros no vamos a volver sobre esto, pero sí quiero que lo conozcan. Tenemos ya dos modelos que nos hablan de las restricciones de movimiento. Por un lado, cómo la velocidad de una rueda se distribuye en su cinemática interna, y por otro lado, cómo nosotros estamos considerando que esa rueda tributa en el derrape.
con 0 velocidad. Ahora lo tenemos en fórmulas matemáticas. Esto se aplica prácticamente para cualquier tipo de rueda, simplemente porque, fíjense, para la rueda estándar es lo que obtuvimos. Si la rueda pudiera girar sobre su punto de adherencia, sea este giro, por ejemplo, controlado, como son ruedas de dirección, o sea una rueda castor libre, una rueda loca, este beta va a cambiar, va a ser una función del tiempo, ¿sí? Pero el modelo sigue siendo lo mismo. Lo único que va a cambiar es que beta es beta de t. Y nos sirve esta estrategia para modelar en líneas generales lo que se conoce como la maniobrabilidad del vehículo, que es algo bien importante cuando nosotros queremos caracterizar cualquier chasis o cualquier robot móvil. Fíjense, tenemos 4 ruedas en cualquiera de estas dos configuraciones, ya sea con tracción trasera, dirección delantera, o tracción delantera y dirección delantera, no importa. Yo quiero ver la maniobrabilidad. Las restricciones que aplican a todas estas ruedas son las mismas, ¿sí? Nada más que van a cambiar el valor de alfa y el valor de beta, o el valor de L de pronto. Pero el formato de la restricción es el mismo. Fíjense cuál es la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3, la rueda 4, ¿sí? Son los diferentes tipos de ruedas. Lo que quiero decir es que nosotros podemos organizar las restricciones a cada una de las ruedas y meterlos en un solo modelo. En un solo modelo compacto, donde vamos a tener el phi sub f, que va a corresponder a las ruedas fijas, la rueda 1 y 2, esta parte de las ruedas 1 y 2. Perdón, las velocidades de las ruedas 1 y 2. Y el phi sub s, que son las ruedas de dirección, el s viene de steering, el f viene de fixed, las ruedas, el steering en la dirección. Entonces nosotros las velocidades de las ruedas las dividimos en dos, las ruedas traseras, las ruedas fijas, y las ruedas delanteras, que son las ruedas de dirección. Bien, este es nuestro modelo compacto de velocidades de las ruedas. Vamos a ver el modelo compacto ahora de las restricciones. Lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? La parte correspondiente a la rueda fija, que es esto que está acá, arriba, y la parte de abajo que corresponde a la rueda de giro. Entonces, uno va a tener el beta fijo y el otro va a tener un beta de t. Básicamente eso. Nuestro sistema, y por supuesto al vector R de 4 Rs, o una sola R de hecho, lo vamos a llamar J2. J1 es ahora esta nueva matriz que tiene 4 filas y 3 columnas, y vamos a tener J2 que son solamente el radio de las ruedas. Y podemos tener entonces la expresión compacta de esta manera. Esto es equivalente a estas 4 expresiones que están acá. Pero esto que está acá, chicos, nos va a ayudar muchísimo para la caracterización de la maniobrabilidad. Entonces, si queremos formalizar el modelo, nosotros podemos pasar, fíjense, de un modelo de 4 ruedas a un modelo biciclo con solamente 2 ruedas, e igual nuestro análisis debiese ser el mismo. La caracterización que hicimos, perdón, mientras voy hablando voy tomando mate. La caracterización que hicimos corresponde solamente a las restricciones de movimiento. Ahora vamos a agregarle ahora el derrape. El movimiento permitido es el que nosotros ya caracterizamos recién. Vamos a agregarle ahora el movimiento prohibido o el derrape. En ese caso, chicos, nosotros también analizamos las 4 ruedas. Así como lo analizamos acá, con lo que las 4 ruedas pueden hacer, debiésemos analizar con lo que las 4 ruedas no pueden hacer. Es decir, no debiesen derrapar. En ese caso, nosotros podemos llegar a un modelo compacto de esta naturaleza, donde J1 corresponde a lo que la rueda ya puede hacer, que es lo que ya hicimos, y C1 corresponde simplemente a la expresión estas que tenemos acá por cada una de las ruedas. El modelo entonces nos quedaría de esta manera. Y fíjense que es de especial valor esta expresión que tenemos acá. Porque esta expresión, chicos, ya no nos interesa básicamente el modelo cinemático en general, nos interesa esta expresión. Porque con esa expresión nosotros vamos a poder analizar la movilidad. La movilidad, chicos, de cualquier vehículo significa básicamente cómo el robot se mueve. Así de simple. Uy, aquí hay un terrible error, es movilidad con B corta. Lo voy a corregir inmediatamente, si no esto, los errores propagan. Ya. La movilidad, pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de la maniobrabilidad y de la orientabilidad del robot.
La movilidad, entonces, es la capacidad de moverse. La maniobrabilidad, nosotros la podemos dividir en dos partes. Una es la movilidad, la capacidad de moverse. Y lo otro es la capacidad de orientarse. Entonces, por un lado tenemos el desplazamiento, que es la movilidad, y por otro lado tenemos la orientación que va a tener el vehículo. Entonces, la combinación del desplazamiento y la orientación se refieren a la maniobrabilidad de un vehículo o de un robot. Y eso lo tenemos que definir en lo que se conocen como grados de movilidad y grados de orientabilidad. Los grados de movilidad surgen de analizar, fíjense, yo les dije que lo que nos interesaba era esto, esta matriz, y es esta matriz con la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a analizar entonces, para obtener la maniobrabilidad, la movilidad, nos vamos a quedar entonces en lo que corresponde, fíjense, a la parte, a lo correspondiente a las ruedas fijas, a las restricciones de derrapamiento de las ruedas fijas y de las ruedas móviles. Dicho de otra manera, nos vamos a quedar con esta parte de la matriz, nada más. Entonces, con esa parte de la matriz, lo que nosotros vamos a estudiar, aquí nosotros vamos a conformar esta nueva matriz, que es de la parte de la rueda fija y de las ruedas de dirección, vamos a ver el rango, la dimensión de esa matriz. Los grados de movilidad, y ojo con esto, se definen como la dimensión del espacio nulo de esa matriz. Analicemos un poco. Si nuestro vehículo no puede o no debe derrapar, nosotros buscamos que el espacio nulo de esta matriz sea, ¿qué cosa? ¿Tan grande o tan chico? ¿Qué les parece a ustedes? El espacio nulo que se refiere a la matriz que describe el derrapamiento. Si nosotros queremos analizar la movilidad y buscamos que nuestro vehículo no derrape, entonces el espacio nulo que describe el derrapamiento debe ser lo más grande posible. Cuanto mayor es el espacio nulo, significa que menos dimensiones hay asociadas al derrapamiento. Como nuestro vehículo se mueve en 3 dimensiones, o tiene hasta 3 grados de libertad, propiamente dicho, es 3 veces menos el rango de esta matriz, de la que tenemos acá. Nos interesa entonces que el rango tienda a 0, porque queremos que tenga la mayor movilidad posible. Luego vamos a ver el ejemplo para el uniciclo, el car-like y el omnidireccional. ¿Quedó claro, chicos? ¿O dejaron grabando nada más y me dejaron hablando solo? Sí, quedó claro. Sí, quedó claro. Vamos a ver ahora los grados de orientabilidad. Nos vamos a fijar de nuevo en esta matriz, ¿sí? Pero nos vamos a fijar solamente en las ruedas que giran, en las ruedas de dirección. Entonces, la orientabilidad viene dado por el rango correspondiente a la parte de nuestra matriz de derrapamiento, pero de las ruedas de orientación, nada más. Por eso tienen el S abajo de steering. El rango entonces nos da la orientabilidad de esa matriz, del vehículo. Entonces tenemos que la maniobrabilidad es la suma de la movilidad más la orientabilidad. Vamos a analizar ahora para las diferentes plataformas. Si tenemos un omnidireccional, por ejemplo Robotino, tenemos que las 3 ruedas son ruedas independientes. Cada una de ellas tiene su propio motor. Los grados de libertad de todas estas plataformas son 3, X, Y y θ, nada más. Ahora, el omnidireccional, por ejemplo, como el Robotino, no tiene ruedas de orientación. Al no tener ruedas de orientación, entonces no tiene grados de orientación. Pero sus 3 ruedas tributan a
el desplazamiento del vehículo. Las tres ruedas son necesarias. Por lo tanto, los grados de maniobrabilidad, y miren que estoy analizando solamente el chasis, no me he metido en la matemática, los grados de movilidad son 3. Por lo tanto, tiene 3 grados de maniobrabilidad. Y esto tiene sentido, porque este robot se puede desplazar en cualquier dirección en el terreno, en el plano. Y en cualquier orientación. Pero necesita de sus ruedas de tracción para cambiar la dirección. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos 2 ruedas acá, que son 2 ruedas activas, y tenemos una rueda acá de apoyo. En este caso, las ruedas no tenemos ruedas de orientación. La orientación la logramos cambiando las velocidades de estas ruedas laterales. Por lo tanto, grados de orientabilidad 0. Tenemos 2 ruedas que permiten el desplazamiento, son acciones de control diferentes, por lo tanto estamos en presencia de 2 grados de movilidad. Entonces la maniobrabilidad es igual a 2. Esto es el típico uniciclo u omnidireccional o diferencial con los que venimos trabajando. Vamos a ver este otro ejemplo, que es un poquitito más complejo que los anteriores. No, perdón, es más simple de hecho. Acá tenemos el típico triciclo. Yo les dejo lo que es biciclo, por ejemplo, para que ustedes lo vean, que es idéntico a lo que vamos a ver en triciclo. Lo que tenemos es una rueda de... aquí tenemos una rueda de orientación, y aquí no importa si tenemos tracción delantera o tracción trasera. Porque si es tracción trasera, las 2 ruedas traseras tienen un solo motor, transmiten el movimiento de un motor. Y si es tracción delantera, hay un solo motor y es el que genera la tracción. Por lo tanto, estamos en presencia de un grado de libertad, perdón, un grado de orientabilidad, porque tenemos una sola rueda que genera la orientación, y tenemos aquí un grado de movilidad, porque tenemos un solo motor que genera la tracción. Entonces tenemos 2 grados de maniobrabilidad asociados a esta plataforma. Vamos a ver este otro ejemplo, donde tenemos una rueda castor acá, pero tenemos 2 ruedas aquí. Estas 2 ruedas nosotros podemos gobernar, ojo con esto, independientemente la orientación de esas ruedas. No es una plataforma muy común la que estoy mostrando acá. Nosotros tenemos las 2 ruedas de orientación independiente, por eso tenemos 2 grados de orientación, y tenemos un solo motor que genera la tracción. Entonces tenemos una sola movilidad. Por lo tanto, tenemos 3 grados de maniobrabilidad. Sin embargo, fíjense que el movimiento que hace este vehículo es bien diferente del movimiento que va a hacer este otro. Porque este vehículo, como ya tiene estas ruedas acá, nosotros vamos a tener muchas restricciones a la hora de gobernar la orientación de estas ruedas. Asumimos, por supuesto, que estas ruedas, para que puedan funcionar así, y para que esto tenga sentido, debiesen ser a lo menos ruedas suecas, chicos, si no, esto no va a funcionar. Son configuraciones un poco más diferentes de encontrar. Las más comunes son esta que está acá, este que está acá, y este otro que está acá. Entonces, de esa manera, analizamos lo que son los grados de maniobrabilidad. Queda para ustedes, por ejemplo, analizar los grados de maniobrabilidad del U-Bot de KUKA, donde tenemos 4 ruedas mecano, las 4 ruedas son activas, las 4 ruedas son independientes, pero sin embargo los grados de maniobrabilidad no pueden ser superior a 3. Y esto es simplemente porque las 4 ruedas, si bien son 4 ruedas diferentes, son 4 grados de libertad desde el punto de vista del control, pero el cuerpo rígido en el espacio tiene solamente 3 grados de libertad. Entonces esos 4 grados de libertad que nosotros podemos controlar tienen efecto en 3 grados de libertad en el espacio. Entonces yo les dejo como ejercicio encontrar entonces los grados de maniobrabilidad del U-Bot de KUKA, y lo pueden hacer utilizando estas ecuaciones que están acá. Bien. Vamos a ver un poquito ahora, pero bien poco en realidad sobre motores, porque, bueno, es algo ya que es propio de pregrado. Lo que nos interesan de los motores, chicos, a ver, entre el motor y la rueda hay una transmisión de movimiento. Esa transmisión de movimiento la logramos a través de, o sea, ya sea pasar fuerza o pasar torque. Pero también implica pérdida de energía, como ustedes ya saben. En estricto rigor, un motor cuando gira,
y nosotros transmitimos el torque, lo que queremos en la rueda es que, a ver, tener un cierto tipo de torque, en realidad. Los motores, cuanto más torque tienen, más caros son. Podemos hablar de diferentes tipos de motores, en realidad. Pero en estricto rigor, cuanto más torque tienen, más caro se vuelven. Lo que hacemos por lo general es poner cajas reductoras. Una caja reductora, como la que tenemos acá, es cuando nosotros, bueno, este es el típico ejemplo del motor, ¿sí? Donde hay una, o sea, lo hacemos girar y ese giro provoca tanto un torque como una fuerza, una fuerza y un torque dado a la distancia. A mí lo que me interesa es que vean estas imagencitas que tengo acá, que es de una típica caja reductora. Si el motor lo ponemos en el engranaje más grande, fíjense que con una vuelta que da el motor, van a dar muchas vueltas del engranaje más corto. Pero lo que sucede, chicos, es que aquí nosotros estamos amplificando la velocidad. Una vuelta del engranaje grande son muchas vueltas del engranaje pequeño, una vuelta del rotor son muchas vueltas del eje que sale por la caja reductora. Ahí estamos amplificando la velocidad. Pero cuando nosotros amplificamos la velocidad, también bajamos el torque. Porque cuanto a mayor velocidad, menor torque. Vamos a ver cuál es la reglita en general. Entonces, más velocidad, menos torque, menos velocidad, más torque. Tenemos este tipo de reducción. Tenemos también reducciones cuando los ejes los tenemos puestos de esta manera. Fíjense que aquí estamos ya haciendo una reducción en cuadratura. Podemos estar poniendo el motor por acá y la reducción la vamos a tener en otro eje que es ortogonal. Aquí está un zoom out, digamos, del esquema. Y podemos también tener una reducción lineal, en donde el torque lo transformamos en fuerza. Y eso es típico de los actuadores lineales. Aquí tenemos algunas reglitas básicas, ¿sí?, de cómo nosotros podemos empezar a hacer algunas cuentitas cuando trabajamos con engranajes. Es muy importante que los engranajes, chicos, los dientes, sean aproximadamente el mismo tamaño. Y eso es difícil, porque eso significa que no podemos tener cualquier cantidad de dientes. Dada una circunferencia, vamos a tener una determinada cantidad de dientes. Todos los dientes tienen que tener un poquito de juego, backsplash que le dicen, para que no queden aprisionados entre sí, porque eso debiese provocar, si quedan aprisionados, que el motor haga torque en exceso para salir de ese aprisionamiento, de ese encajamiento. La cantidad de dientes la podemos obtener a partir de esta reglita, donde PC no es otra cosa que el ancho, digamos, del periodo, por decirlo de alguna manera, de lo que es diente y de lo que es la herradura. Y las reglas son bien simples. Aquí la tenemos básicamente a mayor velocidad angular, menos torque, a menor velocidad angular, mayor torque. Y esto es porque, chicos, lo que transmitimos es movimiento. Entonces, si nosotros tenemos un esquema de esta naturaleza, cuanto más gire el motor acá, menos va a girar la caja reductora con su respectivo rotor. Pero cuanto más gira, menos torque vamos a tener, y como la velocidad es baja, más torque va a tener. Entonces, también podemos hacer unas propagaciones, digamos, en cascada del movimiento, como lo que tenemos acá. Esto es típico de lo que se estudia en mecánica, chicos. Y una parte interesante que nosotros usualmente no consideramos es la inercia reflejada. Esto que tengo acá, esta caja, es la rueda, básicamente. Aquí tenemos el motor, aquí tenemos la caja reductora, y este al final es el rotorcito por el cual nosotros nos adherimos a la rueda. Esto que está acá es la inercia reflejada, y es lo que al final de cuentas nos tiene que interesar a la hora de elegir el motor y su caja reductora. Porque, chicos, tenemos que recordar que esta inercia, nosotros sobre este eje que está acá, estamos poniendo una rueda, y encima de la rueda va apoyado el chasis. Entonces, el peso que estamos ejerciendo en ese rotor es relativamente grande. Y eso es algo que tenemos que considerar a la hora de diseñar o elegir nuestro motor. Sobre motores, esto es poco en realidad lo que les quiero mostrar. Tenemos motores de corriente continua, el principio de funcionamiento es simple. Yo creo que para aquellos que cursaron sistemas electromecánicos ya lo saben. Aquí podemos tener, por ejemplo, los imanes permanentes. Aquí una fuente de poder, continua en este caso, hay una corriente que se genera, obviamente hay una resistencia por medio. Aquí hay un campo magnético. Bueno, entonces lo que tenemos acá es que se genera una fuerza, ¿sí? Una fuerza en este sentido, en donde nosotros, para generar esta fuerza, tenemos una corriente por el cable
tenemos una densidad de flujo magnético acá, que es la que lo genera el imán, y tenemos una longitud de los cables. Con eso es suficiente para que nosotros generemos una fuerza. Esta fuerza, si nosotros de este lado, por ejemplo, y de este lado, lo generamos un rotor, esta fuerza va a provocar un momento, un torque, y ese torque va a hacer girar ese alambrado. Ese es el principio y va a cambiar el tita. Es el principio de funcionamiento del motor. Por supuesto, cuando tita sea en este caso 0, bueno, vamos a tener 0 fuerza, y ese es el problema a la hora de diseñar. Aquí tenemos un ejemplo típico, donde aquí hacemos entrar la corriente, tenemos los imanes permanentes, y se genera la fuerza de giro, hasta que por supuesto nos quedamos a 90 grados y perdemos toda fuerza. Y es por eso que se generan, ya sean más alambrados dentro de lo que es la caja, el rotor de nuestro motor, donde aquí ya podemos empezar a jugar el torque, es una función de la jaula que tenemos acá, de flujo magnético, etc. Y esto es, por ejemplo, el típico caso de las escobillas. Esto que ven acá son las escobillas del motor. Y por regla general, no son exactamente lineales, pero nosotros tenemos que a bajo torque, ¿sí? Nosotros vamos a tener mucha velocidad y vamos a tener poca corriente. A alto torque vamos a tener baja velocidad y mucha corriente. Esa es la regla general que debiésemos recordar. No es lineal, insisto, no es proporcional. O sea, es proporcional, pero no es lineal. En donde cuando nuestro motor esté imprimiendo mucho torque, es porque está metiendo mucha corriente. Y en general, la velocidad es baja respecto a la velocidad máxima que puede dar el motor. No es que estoy comparando varios motores diferentes, no. El propio motor, a velocidad baja, tiene mucho torque y mucha corriente. Perdón, puede dar mucho torque a expensas de mucha corriente. Y a velocidad alta puede dar poco torque a expensas de poca corriente. El ejemplo de los motores que son brushless, son los típicos ahora que, o sea, estos y otros más, en donde tenemos los imanes permanentes, nada más que hay un switcheo acá que activa o desactiva la corriente. Y eso provoca el giro, entonces el rotor lo tenemos acá. Y eso también nos da pie a los motores paso a paso, en donde por el mismo principio se genera la fuerza, se genera el torque, etc., hasta que tenemos el torque igual a 0 en este caso, cuando quedamos orientados. Y ahí empezamos a ponerle polos, diferentes polos, para que nuestro motor gire. Y por eso decimos que el motor paso a paso, el error del motor paso a paso, al menos en los ángulos, es un error constante, no es acumulativo. Es un error que viene de diseño nada más. Así que, en este caso, para uso de robótica en general, los motores paso a paso, sobre todo en hobby, son bien prácticos porque nos evitan el uso de encoders. Este es el paso que nosotros vamos a ver en un motor, si ustedes quieren imprimirlo de pronto, lo que pasa. El error que nosotros vamos a ver y el trasciente ya viene de fábrica y no es acumulativo. Si en el paso 1 tenemos error, en el paso 2 su error no es respecto al paso 1, es el error propio de su paso. No es, a lo que voy son errores absolutos, no son errores relativos. Los motores paso a paso en líneas generales tienen un buen torque, suficiente para aplicaciones de laboratorio al menos, o aplicaciones industriales bien concisas. Podemos tener pasos de ángulos variables, pasos de ángulo fijo, puede avanzar como retroceder, y de hecho lo podemos usar en lazo abierto, porque dado que el error es absoluto, no incremental, entonces funciona bien en lazo abierto. Eso es algo muy bueno en este tipo de motores. Acá tenemos, por ejemplo, un motor de 3 fases, 3 polos que lo vemos en el eje, y 2 fases que son los imanes permanentes que tenemos por acá. Y un motor de un polo, de nuevo un eje de un solo polo, y tenemos 4 fases acá. ¿Cuál motor elegimos? Bueno, va a depender de la especificación, si queremos más torque, menos torque, si tenemos más corriente para desperdiciar, menos, o si queremos mejores pasos. Por ejemplo, este motor tiene un paso más pequeño, es el paso entre 2 polos cualquiera, que este otro, ¿no? El paso es de 90 grados. Entonces todo eso depende de lo que nosotros queramos hacer. Aquí está el diferencial, qué suerte. Y finalmente tenemos los actuadores que, a partir, por supuesto, de la caja reductora, podemos pasar a las actuaciones lineales. Esto no es solamente transmitir el torque, sino también transmitir fuerza.
Eso es básicamente lo referido a cinemática. Luego vamos a volver en este tema, y si les parece vamos a ver bien el videito. No sabía que lo tenía puesto acá al final. Quiero mostrarles lo que es cómo funciona el diferencial. Algo rápido al menos. Lo estoy abriendo, sí, ya les muestro la pantalla. Bien, aquí está. Y voy a compartir ahora. Acá. Esto es un video típico que muestro en mis cursos. Lo voy a dejar en audio. Me voy a adelantar un poco. Y es cómo funciona el diferencial en los ejes de los vehículos. Algo, me adelanto bastante porque tiene mucho de historia, pero como les dije, es un invento revolucionario. Aquí lo que tenemos, fíjense, son las dos ruedas. Si son las dos ruedas sin el diferencial, debiesen girar a la misma velocidad ambos, lo que provoca el volcamiento de los vehículos. Cuando nosotros empezamos a poner un diferencial, sucede lo que ahí está haciendo el individuo. Cada una de las ruedas va a girar por separado, pero el movimiento va a ser transmitido a partir de un solo eje que lo va a poner enseguida. Yo me voy a callar un poquito, así vean el video. Ahí está el movimiento. Eso tampoco es bueno, en realidad, porque puede suceder de que nosotros queramos girar y vamos a perder, o sea, no hemos logrado nada en realidad, seguimos teniendo las dos ruedas girando al mismo tiempo, que no es la idea. Entonces le provoca lo que hace es transmitir ahora el movimiento. Fíjense lo que va a hacer, que es bien interesante, cuando traba una de las ruedas. La idea es que si una rueda gira a velocidad diferente, la otra pueda seguir girando. Cuando ha trabado la rueda, ya, todavía no le puso el elemento que gira. Ahí. Me voy a adelantar un poquito. Ahí le colocó el diferencial. Ese es el primer approach al diferencial. Cuando él para una de las ruedas, fíjense, el diferencial va a hacer que la otra siga girando. Nada más que, por supuesto, puede soltarse. Y de ahí en más se empieza a jugar un poco, a diseñar mejor, hasta que se llega a uno con el óptimo backslash entre ellos. Aquí hay mucho juego, entonces se empieza a generar cuál es la configuración óptima entre todos ellos. Que es lo que hoy vemos, y esto es básicamente lo que hoy vemos en el diferencial. Eso es lo que provoca que cuando transmitamos movimiento, una de las ruedas pueda girar más rápido que la otra. Es solamente una anécdota, se los dejo a ustedes. Y pone 2 por robustecer el sistema, por supuesto. Se los dejo a ustedes para que terminen de ver el video. Entonces ese es el diferencial, es útil, es el que nosotros vemos en la mayoría de los vehículos, pero también es el que nos complica a la hora de diseñar estrategias de control. Pero estrategias de control acá no es el objetivo, por en cuanto, sino lo que es el modelado probabilístico de la robótica. Vamos a seguir con lo siguiente que tenemos entonces, que es la planificación de movimiento. Lo siguiente que tenemos en el temario. Voy a abrir entonces nuestra siguiente PPT. Por cualquier cosa, chicos, lo que ustedes ven ahí que dice GRAI, ese es mi grupo, significa Grupo de Robótica Autónoma e Inteligente. El logotipo lo estamos cambiando, pero bueno, ese es el nombre de nuestro grupo, el GRAI. Ya, lo que vamos a seguir ahora es con planificación de caminos. Ya tuvimos la introducción, la cinemática, y ahora nos vamos a planificación de caminos. Bien, la guía va a estar, o se las mando este viernes, o ya se las mando lunes o martes de la próxima semana. He decidido mandarles toda la guía del semestre de una sola vez, atendiendo siempre a que la primera parte es individual y la parte 2 y 3 ya es grupal. Bien, vamos a planificación de caminos. En esta instancia, chicos, lo que quiero que veamos es cómo nosotros le podemos dar un objetivo de navegación al vehículo. Nosotros hasta ahora solamente sabemos de cinemática, entendemos cómo se mueve. Ahora, ese movimiento tiene que servir para algo. Y esto es cómo nosotros, como el robot, a partir del modelo que tenemos,
vamos a generar un camino que luego, con una estrategia de control, porque si vamos a ver algo breve de sistema de control, me permita gobernar el movimiento de ese vehículo. Veamos ahora algunos paradigmas de trabajo. Chicos, hay dos. Uno es la navegación comportamental y la otra es navegación secuencial. La vamos a ver a ambas. La navegación, porque esto es, el core de todo esto es navegar. La navegación comportamental es muy usada, es lo que tienen hoy la mayoría de los vehículos autónomos. Utiliza la información sensorial, lo que vemos acá son sensores que luego lo vamos a estudiar apropiadamente. Entregan información y con esa información hay diferentes hilos, por llamarle de alguna manera, que están haciendo algo en el vehículo. Por ejemplo, comunicando datos, procesando datos, detectando, en el caso de navegación de vehículos, de automóviles, puede ser detectando peatones, detectando señalética, o a partir de la información sensorial, mandándole señales de control al vehículo. Cada una de las cosas que hace el vehículo son procedimientos que los podemos ver como procedimientos independientes entre sí, todos alimentados por la misma fuente. Y al final, lo que llega a los actuadores es una fusión del resultado de cada uno de esos procedimientos individuales. Puede ser que comunicación de datos influya 0 en actuadores. Entonces, bueno, el peso que va a tener en esa fusión es 0. Pero todos influyen al final en la actuación que va a hacer el vehículo. El problema que tenemos cuando utilizamos un paradigma de navegación comportamental, y es decir, hay un procedimiento que se llama comportamiento, separado para cada caso, es que podemos tener solapamiento y contradicciones. Por ejemplo, por un lado tenemos la detección del peatón, que le dice al robot parar, y por otro lado tiene la evasión de un obstáculo, o por ejemplo puede detectar que el semáforo esté en verde. Son dos procedimientos diferentes. Por un lado detectamos el peatón, el robot tiene que parar, y por otro lado detecta la luz verde del semáforo y el vehículo puede avanzar. Entonces tenemos ahí dos señales de control que son contradictorias. Entonces ya tenemos que empezar a hablar de prioridades o jerarquías a la hora de interpretar los resultados de cada uno de los comportamientos. Entonces tenemos contradicciones y podemos tener solapamientos como en cualquier diseño comportamental. La otra forma de trabajar es un diseño secuencial de la navegación, que es muy utilizada sobre todo en investigación, que es lo que nosotros hacemos. Tenemos de nuevo los sensores, tenemos los actuadores. Los sensores alimentan el sistema que se conoce percepción. Ojo, sensores es porque me está entregando la data cruda del ambiente. Percepción es cuando ya pasa por una etapa de procesamiento. El sensor sensa justamente, mide, pero no percibe. La percepción per se es sensor más procesamiento. Ese procesamiento lo utilizo para, y ojo acá en el nivel en que estoy poniendo las diferentes etapas, para localizar y mapear el ambiente. A partir de la localización y mapeo, que son dos temas de estudio de este ramo, vamos a planificar el movimiento, y a partir de la planificación vamos a generar las señales de control que van a ir a los actuadores. Esta es una arquitectura secuencial y no presenta contradicciones, puede presentar, por supuesto, solapamiento de información entre las diferentes etapas, pero a nivel de actuadores llega una sola señal, a partir del control de movimiento. Entonces, percibimos, localizamos y mapeamos. Cuando hablamos de localizar es saber qué hay en el ambiente y dónde estamos nosotros dentro del ambiente. Mapeo es conocer de nuevo qué cosas hay en el ambiente y en qué lugar están dentro de ese ambiente. Planificar, que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, no vamos a ver ninguno de estos dos que en aparente sentido debiesen venir antes. Pero yo quiero mostrarles planificación porque ya vimos cinemática, que es el primer paso en todo robot. En todo diseño de robots. El siguiente paso que yo quiero que ustedes vean es planificar. Y para eso yo quiero que ustedes vean que no es solamente la información sensorial la que va a restringir lo que el robot va a hacer, sino también su propia construcción. Por eso es que voy a pasar, el método de enseñanza va a ser un poco diferente a lo que van a encontrar en la bibliografía, digamos, recomendada en el ramo. Entonces, con eso en mente, vamos a ver de qué se trata la planificación de caminos. La bibliografía esta que está abajo, y el segundo y tercer libro lo tenemos en biblioteca.
El primer libro no, pero bueno, me he basado en él. No, de hecho, el primer libro también. Sí, el primer libro también. Este lo dejó un ex profesor de laboratorio del área, lo dejó en biblioteca. Entonces tenemos este y esto, que son Seward, Chaucer. Bueno, Chaucer está de libre disposición para el que lo quiera bajar. Y tenemos este otro también. Y sin embargo, hay un tercer libro, que ya se lo voy a mencionar, que es el libro de Laval, así se escribe Lavalle, que es el libro que habla por default de todo lo que es planificación en general. Lo que nosotros tenemos en el tema de planificación de robots, lo primero que tenemos que entender es que tenemos el robot y tenemos un objetivo de navegación. A algún lado tenemos que llegar. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo llegamos? Entonces, el objetivo de planificación es resolver ese problema. ¿Cómo llegamos? Para eso necesitamos conocer dónde está el robot, a dónde queremos llegar, y qué es lo que hay en el ambiente. Saber qué es lo que hay en el ambiente es la parte de mapeo. Pero para esta instancia, yo voy a asumir que el ambiente ya es conocido. Entonces no hay ningún mapeo. Si el ambiente ya es conocido, no estoy mapeando. Como ven, chicos, podemos tener infinitas soluciones o podemos no encontrar ninguna. Por eso es importante que ustedes tomen estructura de datos y algoritmos antes, porque el problema de planificación es un problema de búsqueda, nada más. En lo que es la algoritmia, es un problema de búsqueda. Entonces lo que tenemos es muchas opciones para conseguir el éxito del procedimiento, y nosotros tenemos que elegir una. Por lo general, utilizamos algún criterio, que es un criterio de optimización, por ejemplo, distancia, y terminamos con el camino que sea más corto. Otro podría ser el camino que sea más rápido, que no necesariamente son los mismos. Los conceptos que tenemos que manejar. Mapa del ambiente, ¿sí? Esto es saber, conocer, interpretar qué es lo que rodea al robot. Hoy por hoy, para este capítulo en particular, vamos a entender que el mapa es totalmente conocido. Sabemos todo lo que hay. Lo otro es que en ese mapa hay algo que se llama espacio de trabajo, que se divide en el espacio navegable y el espacio prohibido. Por ejemplo, el mapa del ambiente es esto que tenemos acá, es esa representación. Y se constituye de este rectángulo grande, que lo podemos poner en parámetros geométricos, luego estos otros tres rectángulos verdes. Esta trivialidad que estoy hablando es cómo nosotros podemos representar un mapa. Sin embargo, el espacio de trabajo es de la parte del mapa que estamos representando, cuál parte vamos a usar. En este caso particular, todo el rectángulo que está en azul. Entonces, el mapa del ambiente es idéntico al espacio de trabajo. En el espacio de trabajo tenemos una parte azul o celeste que corresponde al espacio navegable. El robot puede moverse por ahí. Sin embargo, hay una parte en verde que corresponde al espacio prohibido. Son obstáculos, ¿sí? Estos obstáculos están en el espacio de trabajo, pero el robot no puede atravesarlos, ¿sí? Entonces son los obstáculos típicos de nuestro ambiente. Entonces ya sabemos que hay un espacio de trabajo, es la parte del mapa donde vamos a trabajar, y ese espacio de trabajo tiene una parte navegable por donde el robot puede pasar y una parte prohibida donde hay un obstáculo. El camino, chicos, es toda línea, básicamente. Todo conjunto de puntos que une la pose del robot o la posición del robot con el objetivo destino. Tiene que cumplir algo que se llama compatibilidad cinemática. Y esto es, el camino C tiene que pertenecer a C1. C1 es el espacio de las funciones continuas con primera derivada continua. Y digo esto porque tanto el uniciclo como el car-like necesitan de que el camino que va a seguir el robot sea un camino continuo, siempre tiene que ser continuo, y en particular para el uniciclo, para el car-like, tiene que tener primera derivada continua. Tenemos que tener un objetivo de navegación, y básicamente a dónde queremos llegar, y nuestro algoritmo de generación de caminos puede encontrar n soluciones, muchas, no va a encontrar infinitas, pero puede encontrar muchas. De todas ellas, tenemos que aplicar un criterio de búsqueda y optimización para quedarnos con el mejor camino posible. Aquí un poco de bibliografía. Este es el libro que les digo, que es de acceso libre, para el que lo quiera seguir. Prácticamente toda la información que yo voy a dar acá, la he sacado de este libro. Y este otro libro, que es el Handbook de Robotics, es el que manejamos en mi grupo. Nosotros lo tenemos, bueno, esto está disponible para los alumnos en la bibliografía de mi grupo. Como no estamos en la universidad,
El libro es físico, también tenemos el DVD, pero yo no puedo compartírselos. Entonces, hoy por hoy nos vamos a manejar con esta información. Ah, pero este es de Springer, así que puede ser que, no chequeé, pero a través de la biblioteca digital puedan acceder. Vamos a ver algunos conceptos previos que van a ser a la planificación de caminos. El problema siempre es encontrar un camino que sea libre de colisiones, que una el punto inicial, que una la pose del robot con un objetivo de navegación. El espacio de trabajo puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Puede ser estático, todos los elementos están fijos, como puede ser dinámico, en donde los obstáculos que vamos a ver se estén moviendo. Pueden ser personas que se estén moviendo u otros robots. El robot tiene un modelo cinemático que le vamos a llamar Q, es la configuración. En este caso, la pose del robot la vamos a definir como Q. El espacio de configuraciones, ¿sí? El espacio de todas las poses del robot en el mapa, perdón, se define como el espacio de todas las poses del robot en el mapa. El espacio de los obstáculos es la parte del espacio de trabajo que está negada al robot. Determinar el espacio de trabajo y el espacio prohibido no es tan trivial, chicos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros primero necesitamos determinar cuál es el mapa, cuál es el espacio de trabajo, cuál es el espacio prohibido, y saber que el espacio de configuraciones, ¿sí?, se divide entre el espacio libre, donde el robot se puede posicionar, junto con el espacio prohibido, que es la parte del espacio donde no nos podemos posicionar como robots. Teniendo la pose inicial y teniendo el objetivo de navegación, nosotros tenemos que calcular un camino continuo. No se olvide, si trabajamos con Cartwright, tiene que ser con primera derivada continua. Y lo podemos parametrizar de esta manera. El camino está de 0 a 1, donde 0 significa la pose inicial y 1 significa la pose final de nuestro robot. Y por último, un concepto tautológico, que es la completitud. Un algoritmo de planificación de caminos se dice que es completo cuando, de existir solución, la encuentra. Pero si no la encuentra, significa que la solución no existe. Como ven, es un concepto bien tautológico, pero se utiliza bastante. Es la completitud de nuestro algoritmo de planificación de caminos. Por ejemplo, aquí donde tenemos lo que está delineado en blanco es el espacio navegable. ¿Por qué? ¿Por qué nos quedan estas partes azules como que, si bien están libres, forma parte del espacio prohibido? Y es porque el robot, debido a sus dimensiones, no puede posicionarse, por ejemplo, en esta esquina. Sus dimensiones hacen que el punto de control no pueda posicionarse ahí. Entonces tenemos zonas del espacio navegable que no son alcanzables. O sea, zonas del espacio de trabajo que no son alcanzables. El robot no puede posicionarse ahí. Por lo tanto, el espacio prohibido se constituye de todos los puntos, todas las zonas del espacio de trabajo donde el robot no puede posicionarse. Planificadores de camino. Bueno, tenemos muchos. El algoritmo de Bach y campos potenciales son los que vamos a estudiar ahora, y más adelante vamos a ver la aplicación del Dijkstra, asterisco y RLT, que son los más comunes hoy para implementar en robótica. Por eso era importante que cursen estructura de datos y algoritmos, ¿sí? Son los mismos algoritmos de búsqueda que se trabajan con datos, nada más que en este caso tenemos un robot. ¿Cómo funciona el algoritmo de Bach? El algoritmo de Bach fue inventado hace más de 50 años, y era para exploración espacial. En donde teníamos el robot tenía, en ese caso, o sea, el algoritmo de Bach es inventado por matemáticos, de hecho. El robot, hagamos de cuenta que tiene un sensor táctil, lo estoy aterrizando un ejemplo bien concreto, tiene un sensor táctil, y que a medida que se detiene cuando el sensor táctil detecta un obstáculo. Entonces, supongamos que tenemos el robot aquí en un punto inicial y tenemos que llegar a este punto objetivo. Y lo que tenemos en azul es el espacio navegable. Es muy importante, chicos, que siempre tengamos un espacio navegable que sea finito. Nosotros no sabemos nada del punto objetivo, nada. Solo sabemos dónde está. Ahora, no sabemos qué hay en el medio. Entonces, el robot comienza a avanzar. Lo primero que hace es trazar el camino obvio, que es una línea recta, la que tenemos en azul. Comienza a avanzar hasta que su sensor táctil detecta que hay un obstáculo. Y ahí hay una primera decisión que tenemos que tomar.
¿Vamos por la izquierda o vamos por la derecha? En el caso del algoritmo de BAC, y este en particular que se conoce como BAC 1, no importa si vamos por la derecha o por la izquierda, porque el algoritmo lo que nos dice es que tenemos que recorrer el obstáculo completo, volver a este punto, ¿sí? Y determinar luego de todo el recorrido cuál es el punto del recorrido que está más cerca del objetivo de navegación. Entonces, volviendo a este punto, encuentra que este es el punto más cercano al objetivo de navegación. Entonces el robot vuelve a dar la vuelta y queda acá. Traza una línea recta y avanza, e impacta con el obstáculo. De nuevo, tiene que decidir si va a la derecha o a la izquierda. Supongamos que por default va a ir siempre a la derecha. Gira a la derecha, recorre todo el obstáculo. Ojo, lo va mapeando al obstáculo. Va reconociendo el obstáculo. Vuelve al punto de impacto acá. Determina cuál es el punto más próximo al objetivo destino. Entonces comienza a andar de nuevo. Llega a este punto y llega al objetivo de navegación. Ahí yo estoy seguro que ustedes me van a decir, ¿y por qué directamente no va para la izquierda? O se le van a ocurrir un montón de formas de hacerlo mejor, cual es totalmente válido. Pero este ha sido el algoritmo, uno de los primerísimos algoritmos de planificación, y una de las ventajas principales que tiene este algoritmo, primero, era que es completo. Si existe solución, la encuentras. Si no la encuentras es porque no existe. Ya vamos a ver un ejemplo. Lo segundo, es un algoritmo ineficiente, porque tiene que recorrer todo el obstáculo para encontrar cuál es el punto más cercano y moverse. Pero a su vez, esa ineficiencia del algoritmo le da algo poderoso que pocos algoritmos de planificación tienen, y es que le permite mapear. Una vez que ha recorrido todo el contorno del obstáculo, ya ha generado un mapa de ese obstáculo. Si ustedes se fijan, lo que tenemos en línea trazada azul, o cian, y en línea trazada magenta, no es otra cosa que el mapa del ambiente. Conocemos ya la geometría de los obstáculos. Aquí tenemos un ejemplo del algoritmo de BAC en donde no encuentra la solución. Por eso les digo que este algoritmo es completo. Tenemos punto inicio, punto final, y fíjense que el robot está encerrado. Este es un ejemplo didáctico nada más. Entonces el robot avanza hasta que impacta contra el obstáculo. Decide avanzar hacia la izquierda, fíjense que lo recorre entero, encuentra, luego que vuelve acá, cuál es el punto más cercano al objetivo. El punto más cercano es este. Traza de nuevo la recta, pero fíjense que no puede pasar. Al no poder pasar, inmediatamente el algoritmo se para y detecta que el objetivo es inalcanzable. ¿Por qué es esto? No va a seguir buscando, porque ya le dio vuelta a todo el obstáculo. Entonces, al dar vuelta a todo el obstáculo, no hay otra solución posible. Por eso decimos que el algoritmo es completo. Entonces, es un algoritmo robusto, es un algoritmo que nos permite mapear, es ineficiente, desde el punto de vista de energía, ¿sí? Pero en realidad hace cosas que otros algoritmos no hacen, y es un algoritmo completo. Esto nos lleva a las mejoras del algoritmo de BAC. Por ejemplo, el algoritmo de BAC 2. Es muy similar al anterior. Estamos acá, queremos llegar acá, traza una línea recta. Al trazar una línea recta, cuando llega al primer punto de impacto, tiene que decir si va por la derecha o va por la izquierda. No importa, vamos por default por la izquierda. Y aquí no espera a mapear todo el obstáculo, directamente a encontrarse con el camino original. Una vez que se encuentra con el camino original, lo sigue. De nuevo acá, encuentra un obstáculo, lo empieza a rodear, hasta que encuentra el camino original y lo sigue. Un ejemplo de la completitud la tenemos acá. El robot avanza, impacta contra el obstáculo, lo recorre, ¿sí? Hasta que vuelve al punto inicial. Al ver que no puede avanzar, entonces declara que el objetivo es inalcanzable. ¿Dudas hasta acá, chicos? Profe, ¿esto sirve solamente cuando el No escucho. objetivo... No escucho y tengo el volumen alto. A ver, ¿Mejor? ahora. Sí, ahora mejor. ¿Sirve solamente cuando el objetivo es un punto fijo en el plano y no, por ejemplo, algo como, no sé, descubres si encuentras algo, una cosa así, o muévete hasta que veas, no sé, un gato, algo así? Gracias. ¿Funciona con ese tipo de...? Sí, yo creo que sé a dónde va tu pregunta. Nosotros estamos viendo aquí navegación orientadas a puntos específicos. No les estoy mostrando el caso de la exploración, porque lo que me indicas es lo que en robótica se llama explorar. Y es andar hasta encontrar algo.
En el caso de que vos quieras explorar, la planificación no es necesaria. Puedes explorar simplemente con una estrategia comportamental. Por ejemplo, no sé si se acuerdan los que cursaron el laboratorio de sistemas digitales cuando trabajaban con FPGA y tenían que resolver el problema de la hormiga. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, la hormiga era una estrategia de exploración nada más, que tenía que encontrar la salida. Pero lo que estamos haciendo acá es planificar. Cuando planificamos, chicos, y esa era una de las condiciones que les había dicho, necesitamos una pose inicial y una pose final. En el otro caso es la exploración. La exploración no necesita de una planificación. Es solamente decirle, por ejemplo, anda derecho hasta que te topes con algo, y si te topas con algo, dobla a la izquierda por default. Si no puedes doblar a la izquierda, dobla a la derecha, y si no puedes doblar a la derecha, a la izquierda, retrocede, y cosas así. Entonces es más una estrategia que uno le va diseñando comportamientos. Y es de pronto hasta que encuentres la salida o hasta que encuentres una puerta. Entonces, esa estrategia que me preguntaba el compañero que no vi el nombre, no sé si Alfonso fuiste vos. No reconocí. Fui yo. ¿Juan ya. Escarate o Juan David? Ah, Juan, ya. Es que no me aparece ahora, no sé por qué, el nombre de las personas. Es más una estrategia de exploración y no una estrategia de planificación. Acá nos vamos a concentrar más en planificación, porque las aplicaciones industriales, chicos, todas requieren planificar. Las aplicaciones didácticas o pedagógicas, es buena la exploración, pero las aplicaciones industriales todas requieren de planificación, y por eso es que lo enfoqué de esa manera. ¿Profe? Sí, Luis, reconocido. Aquí estamos asumiendo de que el robot tiene solo cierta cantidad de sensores, porque si es que el sensor tuviese, por ejemplo, una vista, por ejemplo, un GPS, y tuviese ciertas cámaras, quizás pudiese hacer cosas mucho más elaboradas. Aquí estamos asumiendo que ¿qué sensores son los que tienen? ¿Solo de tacto? ¿Y cómo es que puede después saber de que una vez que recorre el recorrido, o sea, el obstáculo, llega a cierto punto y vuelve a estar alineado con la línea? ¿Qué tipo de sensor necesita para hacer eso? ¿Necesita un GPS o solo basta con una especie de algoritmo integrativo que una vez de que se elimina todo lo que se integró en cierto eje, volvió a estar alineado y ahí sigue esa línea? No sé si me explico con mi pregunta. Sí, no, te entiendo perfectamente. El tema de sensores, susceptiblemente, digamos, lo he evitado hasta ahora. Les dije un sensor táctil, como puede ser también cualquier sensor de proximidad. Puede ser inclusive una cámara 3DS si lo quieres, puede ser una cámara, una Kinect, o puede ser un láser, un LiDAR, lo que vos quieras en realidad en sensores. El ejemplo este del algoritmo de Bach, y repito, tiene más de 50 años, es porque en su momento se hizo con un sensor de proximidad y un sensor, de hecho eran 3 sensores de proximidad y era parecido a un sensor táctil. El robot solamente podía aproximarse apenas hasta unos 10 centímetros más o menos del obstáculo. Estamos hablando de una época en que todavía el procesamiento digital no estaba en marcha, así era todo analógico. Ahora, lo otro que pregunta, es que tiene mucha relevancia, es cómo el robot sabe dónde está. Yo hasta eso no les dije nada. Pero el robot puede saber dónde está simplemente a partir de sus sensores odométricos. La odometría es uno de los sensores sensores de Dead Reckoning que vamos a estudiar. La odometría es, como nos dijo acá Luis, también un sensor integrativo, en el sentido de que nosotros conocemos la velocidad de los motores de las ruedas y tenemos encoders en esos motores. Y si nosotros sabemos el radio de las ruedas, si tenemos todos esos datos, entonces podemos estimar a dónde está el robot, cómo se ha movido el robot y cuánto se ha movido el robot dentro del ambiente. Entonces, para responder a la pregunta que nos hace el compañero, que es, ¿cómo sabe el robot dónde está? Bueno, podemos utilizar, llámese un GPS, como nos dice el compañero, podemos utilizar sensores odométricos que nos permiten ver dónde está o estimar dónde está el robot dentro del espacio de trabajo. Podemos poner una cámara en el techo, por ejemplo, si es una aplicación indoors, y ver cómo se está moviendo por dentro de la habitación. Podemos poner un sistema. De hecho, hay un experimento que hice hace mucho, de trabajar con antenas de bandas ultra anchas, en donde le colocábamos una antena al robot, un receptor,
y los emisores en las paredes y podíamos cuadrangular y sacábamos la posición de esa antena en particular en función de las otras 4 antenas y cosas así. Entonces, es muy relevante la pregunta del compañero, que es ¿dónde está el robot? Y eso depende de los sensores que coloquemos. Vamos a ver más adelante que existen una amplia gama de sensores que permiten resolver el problema de la localización, que es el que estoy dejando para después, que es el estudio que quiero dejar para después. ¿Te lo respondí, Luis? Sí, profe, gracias. Por ahora vamos a suponer que sabemos implícitamente dónde está el robot. Aquí yo les dejo un ejercicio y aquí está un tipo de espiral para que ustedes puedan resolver esto aplicando el algoritmo de BAC 1 y el algoritmo de BAC 2. Y van a ver las diferencias entre ambos. Ahora, sería interesante de que ustedes puedan calcular el costo computacional de ambos algoritmos. El algoritmo de BAC 2 tiene efectivamente un costo computacional inferior al algoritmo de BAC 1, pero no nos permite mapear. O sea, no obtenemos el mapeo completo del ambiente. Aquí, por ejemplo, está en celeste la primera iteración del algoritmo de BAC 2, luego en magenta, y en magenta, perdón, a ver, no, es la iteración directamente del algoritmo de BAC 2. Pero este mismo ustedes pueden utilizar, fíjense que queda una parte sin navegar, por el algoritmo de BAC 2. No reconoce, o sea, no lo toca a esta parte al final del espiral. El algoritmo de BAC 1 habría implicado que demos toda la vueltita a esta espiral, la mapemos entero a la espiral, y de ahí encontrar el punto más cercano que podría ser por acá, y damos toda la vueltita hasta ese punto, y nos vamos al objetivo de navegación. Hagan el ejercicio y vean de pronto cuál es más efectivo. Hay grandes diferencias, cada uno tiene sus pros y sus contras, y ambos son completos. Luego tenemos el algoritmo de BAC, y esto ya volviendo un poco a lo que nos decía Luis sobre el tema de los sensores. Tenemos algo que se llama algoritmo de BAC tangencial, que es muy usado, muy usado, sobre todo en temas de exploración. Y esto es, a medida tenemos un sensor, ya no es un sensor de proximidad tan cortoplacista, digamos, como un sensor táctil, sino que podemos ver a mayor distancia. Y a medida que nos vamos acercando al obstáculo, nos vamos desviando de ese obstáculo. Fíjense en un movimiento más suave hasta colocarnos paralelos al obstáculo. Y es por eso que se conoce como desvío tangencial. Aquí hay algunos ejemplos aquí esto es equivalente al algoritmo de BAC 2, en este caso, en donde tenemos, en este caso tenemos básicamente un sensor de corto alcance. A medida que nosotros, la forma en que nosotros nos despegamos del obstáculo es también tangencial. Ojo con eso, no lo vamos dando vuelta al obstáculo. Es desvío tangencial. Una vez que ya lo vamos rodeando, una vez que podemos trazar un camino que sea libre de ese obstáculo, lo dejamos. Por eso acá, por ejemplo, lo comienza a rodear hasta que lo podemos dejar al obstáculo. Y aquí lo empieza a dar vuelta. Y de hecho acá, digamos, en esta propia parte ya lo podríamos haber dejado. Hasta que impacta acá, empieza a dar vuelta hasta que llega al obstáculo. Finalmente nosotros podemos agrandar la visión, digamos, del sensor y tener movimientos más suaves como este que tenemos acá. Eso ya depende más de un tuneo que nosotros le hagamos al algoritmo de BAC. Aquí algunos ejemplos del algoritmo de BAC tangencial. Son ejemplos de simulación nada más, chicos. Claramente este no es alcanzable, porque tenemos el objetivo acá adentro. Pero fíjense como siempre el vehículo va rodeando el objetivo de manera tangencial. Bien. Este es un ejemplito, un ejercicio que les dejo. Lo que tenemos en rojo es el algoritmo de BAC 2, perdón, y lo que tenemos en naranja es el algoritmo de BAC 2. El algoritmo de BAC 2 en rojo y en naranja el algoritmo de BAC 1. Para que ustedes vean la diferencia entre ambos algoritmos. Y este es el ejercicio que yo les decía, de la espiral, que lo podemos ver como un laberinto también. Necesitamos ir del verde al rojo. Entonces solucionenlo con el algoritmo de BAC 1 y el algoritmo de BAC 2. Van a ver, chicos, que aparentemente el algoritmo de BAC 2 es mejor que el algoritmo de BAC 1.
pero depende del tipo de ambiente que tengamos. En este ejemplo en particular, lo que quiero que ustedes vean es que el algoritmo de Bug 1 es más eficiente y más rápido que el algoritmo de Bug 2. Cuando lo resuelvan van a ver por qué. El algoritmo de Bug 2 implica demasiadas iteraciones. Campos potenciales. Y con esto termino la clase que tengo para hoy. Los campos potenciales, chicos, están constituidos básicamente por dos elementos, atractores y repulsores. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense, el elemento que tenemos en magenta es un repulsor en este caso. Cuanto más cerca nosotros estemos de este elemento, mayor va a ser la fuerza repulsora. La fuerza repulsora la vamos a ver como un vector. Un vector que tiene magnitud y que tiene orientación. Entonces, si nosotros nos estamos acercando a este elemento que está en magenta, la fuerza que va a actuar, cuanto más cerca estemos, la fuerza de repulsión va a ser mayor. Y seguramente, si nos estamos acercando, por ejemplo, en esta línea, la fuerza de repulsión va a ser en el sentido contrario. Entonces, como toda fuerza, en este caso en el plano, va a tener una magnitud y va a tener una dirección. Conformar el espacio de trabajo entre atractores y repulsores nos permitiría llegar a un esquema como el que tenemos en las figuras de abajo. Asuman que el robot es la pelotita. De cualquier punto que nosotros tiremos la pelotita, es decir, el robot, debiese ser capaz de llegar al objetivo de navegación. Y con eso yo les estoy diciendo lo siguiente. El único atractor que tiene que tener el ambiente es el objetivo de navegación. Todo lo demás se van a convertir en repulsores. La forma de trabajar es bien simple. Tenemos que intentar llegar a una forma geométrica. Aquí, bueno, esto es más pedagógico, pero tenemos que llegar a una estructura tal de que las fuerzas, que son ficticias en realidad, que aplican sobre el robot, la fuerza resultante de la atracción y la repulsión, sea tal que permita al robot moverse sin chocar contra los obstáculos y alcanzar el objetivo de navegación. Podemos tener esquemas como los que tenemos acá, donde esto es el campo potencial de la repulsión, el campo potencial de la atracción a un solo punto. Combinamos ambos, fíjense cuando digo un solo punto, me refiero que hay un solo mínimo. Cuando combinamos ambos, nos da esto que tenemos acá. Y fíjense, donde sea que coloquemos al robot, nos va a llevar a este punto. Y eso es, cualquiera de estos, la fuerza que se genera va a mover al robot a decantar al objetivo de navegación. Entonces, tenemos que tener el objetivo de navegación como el único atractor y todo lo demás como repulsor. Cada uno de ellos tiene fuerzas. La fuerza de atracción combinada a las fuerzas de repulsión nos tiene que dar como resultado una única fuerza combinada que mueva al robot en la dirección que le permita alcanzar el objetivo de navegación. Para eso utilizamos el gradiente. Recordemos que el gradiente nos da, nosotros tenemos este vector que está acá, el gradiente de la función en este vector se escribe como el vector de las derivadas, la función respecto a cada una de las variables independientes de mi vector de estados. Este es mi vector gradiente, y la dirección de este vector lo que nos está diciendo es la dirección en la que optimizamos la función. Entonces, básicamente nos va a conducir al objetivo de optimización. Esto es lo típico que se utiliza en cualquier estrategia, y te lo digo, Alonso, porque te di un ejercicio ahí para el ramo de pregrado, es lo que se utiliza para solucionar los problemas de optimización. Digo esto porque Alonso es mi ayudante en mi ramo de pregrado. Para eso necesitamos conocer también, aparte del gradiente, el hessiano. El hessiano es una matriz simétrica. Intentamos que el hessiano sea definido positivo cuando queremos que el punto crítico sea un mínimo local. Queremos que sea definido negativo cuando buscamos que el punto crítico sea un máximo local. Y cuando tenemos que esa matriz es indefinida, entonces estamos en presencia de un punto de ensilladura. Significa que hicimos mal el desarrollo de los campos potenciales. Recordemos que un punto crítico es aquel que hace que el gradiente sea igual a 0. Es decir, que hemos llegado al óptimo.
Entonces acá tenemos cuando nuestro hesiano no está definido, cuando tenemos el hesiano negativo o definido negativo, y el hesiano definido positivo y el hesiano definido negativo, con la concavidad hacia abajo. Una forma de trabajar es suponiendo, fíjense, aquí tenemos el campo potencial atractor y el campo potencial repulsor actuando sobre una posición Q. El resultante le vamos a llamar el campo potencial actuando a la posición Q. Una forma de trabajar que es muy simple es con la distancia. Yo voy a quedar hasta acá entonces porque ya estoy en hora. Cuando trabajamos con la distancia como elemento que nos permite modelar el campo potencial, recuerden que esto es ficticio, ¿sí? No hay fuerzas actuando sobre el robot. Nosotros estamos generando ficticiamente esas fuerzas. Podemos definir entonces que el campo potencial sea una proporción de la distancia entre el punto donde está el robot con el objetivo de navegación. Si hacemos que el campo potencial sea la distancia, entonces el gradiente, que es el que nos interesa, va a ser de esta manera. La diferencia entre la posición del robot y el objetivo de navegación, y la distancia. El problema de definir de esta manera es que tenemos una singularidad. Cuanto más nos acerquemos al objetivo de navegación, el gradiente, ¿sí?, queda indefinido, porque esto tiende a cero. Para solucionar ello es que el campo potencial se propone como un cuadrado de la distancia. Por lo tanto, el gradiente nos queda como la distancia per se. Esa es la forma de poder trabajar con campos potenciales siempre que utilicemos distancia. Hay otros métodos también. Hay métodos gaussianos, de hecho, o estocásticos, para determinar los campos potenciales. Y hay toda una teoría sobre campos potenciales para navegación de robots móviles. Bien, con esto termino la clase de hoy, chicos, y nos queda repasar las estrategias de planificación de caminos para la clase del viernes. ¿Dudas? Hay un comentario acá que no vi, perdón. Hay un comentario de Jorge. Dice, si el obstáculo se sale del mapa ambiente. Bueno, si el obstáculo se sale del mapa, entonces no forma parte del espacio de trabajo. Y en cuyo caso no lo vamos a poder incorporar a nuestra planificación de caminos. ¿Preguntas, chicos? Bueno, yo creo que todos se salieron, me dejaron acá hablando solo. Ya. Bueno, chicos, ya estoy en hora, entonces nos vemos el viernes. Y eso, nos vemos el viernes para seguir. Bueno, profe. Una buena semana. Estamos al habla. Gracias, profe. Chao, que esté bien. Chao. Chao, Chao. profe. Adiós. Chao, chao.